Hola, yo soy Marcos Alberca y hoy os traigo unos consejos para fotógrafos y fotógrafas principiantes. Comenzamos. Antes de comenzar con los consejos, me gustaría dar las gracias a Sairo ya que ha patrocinado este vídeo. Vamos allá con los 7 consejos que he preparado y después responderé a algunas preguntas que me mandasteis por Instagram. El primero puede parecer bastante obvio, pero sería dominar tu cámara. Hay mucha gente que se compra una cámara sin tener ni idea y la empieza a utilizar en automático, pero he de deciros que eso no es que vosotros estéis haciendo las fotos, sino que es la cámara quien está decidiendo por vosotros y eso no debería ser así. Os explico. Una vez aprendáis a utilizar la cámara, vais a ver que hay varios parámetros en los que podéis decidir cómo se va a portar la cámara ante distintas situaciones según la luz, el movimiento, etc. Yo, en un mismo lugar, con la misma cámara, el mismo fondo, pero distintos parámetros, pueden salir fotografías muy diferentes. Y eso es luego lo que va a diferenciar unos fotógrafos de otros. Para poder decidir qué técnica vamos a utilizar, tenemos que aprender a dominar la cámara y no solamente los 3 parámetros, sino todos y cada uno de los botones que van a aparecer aquí en la cámara. Pero no os agobiéis, hacedme caso que si le dedicáis una tarde entera a ver tutoriales o algún curso, como el mío, vais a poder aprender a utilizar la cámara y sacarle partido. Así que ese sería el primer consejo, que viene acompañado del segundo consejo, y sería practicar mucho. De nada sirve controlar los parámetros y saberse más o menos cómo funciona una cámara si luego a la hora de la verdad, a la hora de disparar, que vas a disponer de muy poco tiempo, llega ese momento y tienes que ponerte a pensar, ¿tengo que subir el ISO? ¿Tengo que bajar la velocidad? ¿Tengo que usar trípode? Necesitas esa soltura, y para tener esa soltura vas a tener que practicar mucho. Pero vamos, que esto no es nada nuevo. Imagínate el campeón o campeona del mundo de cualquier deporte, ¿cuántas horas entrena a la semana? Pues en esto es igual, si te quieres volver un experto, tienes que dedicarle horas. Y ojo, no tiene por qué ser siempre haciendo fotos. Puede ser viendo tutoriales, leyendo sobre fotografía o viendo fotografía. Yo me acuerdo que cuando me compré mi primera cámara, no es esta creo que ha sido la tercera que he tenido, tenía como cierta obsesión. O sea, necesitaba salir todos los días a hacer fotos. Y yo creo que eso fue lo que me dio un empujón a darme cuenta que la fotografía era lo que realmente me gustaba. Y fue lo que me ayudó también a encontrar clientes, marcas y poder vivir de ello finalmente. Porque se te puede dar bien algo al principio y tener suerte, pero la clave es cuando ya llevas varios años practicando y notas la mejoría poco a poco. Y esto de mejorar poco a poco es justo el siguiente consejo, y es deciros que tenéis que tener paciencia. Nadie va a hacer su mejor fotografía en el primer día ni en el primer mes, incluso diría que en el primer año tampoco. De hecho, yo siempre considero que mi mejor fotografía todavía no la he hecho. ¿Y por qué? Porque la teoría y eso de practicar se va asimilando muy poco a poco. Al principio, cuando empezamos en la fotografía, normalmente te fijas en algo bonito, lo ves, ajustas la cámara, disparas, luego la puedes editar y la ves. Pero realmente no estás aplicando todo lo que sabes. Sin embargo, cuando ya llevas varios años, ya estás pensando desde el segundo uno qué composición vas a usar, cómo van a ser los colores, qué vas a utilizar en la imagen, qué técnica vas a utilizar, qué iluminación le viene mejor a tu escena y muchas otras cosas más que te las va a dar la experiencia. Y esto no significa que no vais a ver buenos resultados hasta dentro de 10 años, no tiene nada que ver, porque la mejoría sí que la vais a notar desde el principio. Allá vamos con nuestro cuarto consejo, que está directamente relacionado con nuestro patrocinador, que es Sairo. Sairo es una página web para crear vuestra propia página web. Y es que mi cuarto consejo es crearos vuestro propio portfolio. Antiguamente te hacías tu portfolio en físico, pero claro, ahora estar paseando de un lado a otro, o quieres optar a otro trabajo en otro país, o simplemente quieres que se mantenga la calidad exactamente tal cual tomaste la foto. Por ello, simplemente elegid vuestras mejores fotos, que sean variadas, o bueno, si os habéis especializado en algún sector, como por ejemplo podría ser retratos, o podrían ser paisajes, o de producto, etcétera, las vais a colocar de forma visualmente atractiva, y esto va a ser vuestra carta de presentación. El día que queráis optar a algún trabajo, simplemente le enseñáis el portfolio y le decís, mira, de esto soy capaz. En algunas ocasiones os pueden pedir un título, a lo mejor universitario, o a lo mejor de algún curso de fotografía. A mí, por ejemplo, nunca me lo han pedido y sí que me han pedido el portfolio. Me han dicho, ¿qué eres capaz de hacer? Y ahí es cuando van a revisar tu portfolio. Pueden analizar tus mejores fotografías y así, el día, en el caso de que te contraten, podrán saber cómo va a quedar su producto con tus fotografías. En mi caso, hago varios estilos de fotografía, como retratos, paisajes, de producto, hago de arquitectura o incluso de moda, y me interesa tenerlos todos. Así que lo que he hecho en mi página de Sairo, lo he ordenado por categorías. Así puedo tener todas las fotografías ordenadas por grupos. Y además es muy sencillo porque simplemente elegís una plantilla, arrastráis las imágenes, cambiáis los nombres y se queda ordenado automáticamente. Además, deciros que Sairo es asequible, es rápido, es fácil de usar y tenéis soporte 24/7 por si tenéis alguna duda. Así que para todos aquellos que os queráis crear vuestro portfolio, o incluso si queréis crearos vuestra página web de vuestro
comercio o lo que sea, vais a tener un descuento simplemente poniendo Marcos Alberca en el link que os dejo abajo en la descripción. Utiliza esta oferta por tiempo limitado para obtener 3 meses adicionales gratis con todos los planes anuales y un dominio personalizado durante un año. Crea tu nuevo sitio web desde solo 2,90 al mes. Dicho esto, cuando tengáis vuestros portfolios, me los podéis enviar por mensaje directo a mi Instagram, @marcosalberca, y así les puedo echar un vistazo y os puedo echar una mano si tenéis alguna duda en cuanto a la estética de vuestro portfolio. Y recordad, no se trata de poner muchísimas fotografías y saturar vuestro portfolio, sino poner solamente las mejores, y es que el siguiente consejo va exactamente de eso: dar prioridad a la calidad antes que a la cantidad. Y no solo en el momento de almacenar las fotografías, sino también en la hora de tomarlas. Vosotros y vosotras, cuando estéis haciendo fotografías, no tenéis que pensar en, vale, me queda una hora de sesión de fotos, tengo que aprovechar al máximo hacer muchísimas fotos. No es así. De hecho, era lo que yo también pensaba al principio, pero no. La clave es pensar: tengo que salir de esta sesión con una muy buena fotografía. Y para ello tienes que recurrir a la teoría que has aprendido, tienes que concentrarte y tienes que hacer pocas fotos, pero buenas fotos. De nada te sirve que luego llegues a casa y estén la mitad desenfocadas, la otra mitad están desencuadradas y no te guste ninguna, porque entonces habrás perdido el tiempo. Sin embargo, si tú te tomas tu tiempo, decides bien la fotografía que vas a hacer, eliges el encuadre, en el caso de haber un modelo, le has dirigido bien, la pose, la iluminación y todo, vas a poder sacar una fotografía que sí que va a valer la pena. El penúltimo consejo sería organizar la sesión de fotos. Cada vez que me voy de viaje, lo que hago es primero buscar localizaciones, luego en el caso de querer hacer retratos, busco algún modelo o alguna modelo, elegimos su vestimenta, accesorios, pienso la idea creativa de la fotografía y por último, en el caso de ser en exteriores, analizo la luz de ese lugar y decido cuándo va a ser mejor para mi sesión de fotos. Todo esto es la organización previa que se tiene que hacer antes de una sesión de fotos. Alguna vez te puede salir bien la jugada de improvisarlo, ir al sitio, hacer las fotos y puede que te salgan bien las fotos, ¿por qué no? Igual que en el street photography, que lo que se hace básicamente es improvisar. Pero hablando lo que decíamos antes, si quieres hacer tu mejor fotografía, tienes que tener todos los detalles en cuenta. Así que os recomiendo que mismamente en el blog de notas del móvil apuntéis todo. Apuntéis el sitio, qué técnica vas a utilizar, qué idea quieres hacer, cómo va a ser el modelo o la modelo, qué ropa va a llevar, a qué hora quieres hacer la foto, y así cuando llegues a la sesión de fotos simplemente te tienes que preocupar de comprobar que todo está en orden y que la fotografía se ajusta a la idea que tenías tú en la cabeza. Evidentemente siempre luego hay contratiempos o puedes improvisar, pero para eso seguro que ya vas a estar preparado. Vamos allá con el último consejo y no menos importante, y es simplemente disfrutar. Puede parecer muy obvio, pero he conocido a mucha gente que se planteaba ser fotógrafo profesional y es que realmente ni siquiera les gustaba la fotografía, no le dedicaban el tiempo necesario, se frustraban y salían sin ganas a hacer las fotografías. ¿Y sabes qué pasa? Que luego eso el público lo nota, el cliente lo nota y tú mismo en el fondo también lo notas. Y entonces deja de ser algo que haces por pasión y lo empiezas a hacer por obligación. Y eso nunca sale bien. Entonces, consejos para que disfrutes de tu propia fotografía. Haz fotos a cosas que realmente te interesen. No te fuerces a hacer fotografías si no te apetece. Cuando os hablo de practicar mucho, yo me refiero en el momento que sintáis motivación por salir a hacer fotografías. De nada sirve salir a hacer fotos todos los días si ni siquiera te apetece. Puedes generar ganas de hacer fotografías simplemente viendo más fotografías de otros artistas o incluso viendo sitios nuevos, viajando. Todo eso hace que tengas nuevos estímulos y realmente aprecies la belleza de los lugares o de los sitios a los que quieres tomar fotografías. También otra cosa muy importante hoy en día es que no te obsesiones con las redes sociales. Tener en cuenta que tu fotografía no va a ser mejor o peor según los likes que tenga, y tampoco significa que disfrutar de la fotografía sea que tengas éxito en las redes sociales, porque puede que eso algún día no esté, o incluso decirte que los mejores fotógrafos o fotógrafas ni siquiera tienen redes sociales. Por lo que, lo primero de todo, plantéate si realmente la fotografía te gusta. Bueno, y dicho esto, vamos con unas cuantas preguntas que me habéis mandado por Instagram. Vamos allá con la primera, y sería: ¿cómo editar de forma correcta una foto? Es una muy buena pregunta, porque una fotografía la puedes editar, simplemente es mover parámetros en el programa de edición. Esto lo puede hacer cualquier persona, tenga conocimiento o no, pero la pregunta es: ¿cómo editarla de forma correcta? La mejor forma de comprobarlo es comprobar la fotografía antes y después. Si tú ves que ha tenido una mejoría, estás cumpliendo, has editado la fotografía de forma correcta. Pero también hay otros aspectos, como puede ser la técnica. Tienes que comprobar que no tiene errores tu fotografía. No hay nada quemado, no hay nada demasiado subexpuesto, no hay aberración cromática,
automática, no hay distorsión, si se ha reencuadrado la fotografía se ha hecho bien, etc. Otra cosa que podéis hacer para comprobarlo es simplemente enseñarlo a vuestros familiares o gente cercana y que os den vuestra sincera opinión, por supuesto siempre constructiva, ya que a veces, al ser nuestro propio trabajo, no somos del todo críticos. La siguiente pregunta de Flexing SSJ me dice: ¿cómo puedo hacer para conseguir clientes? Es algo que me pregunta mucha gente, y para saber cómo conseguir clientes tienes primero que saber quiénes pueden ser tus clientes potenciales. Es decir, tienes que hacer un análisis de tu fotografía para saber quién podría consumirla. Te estás dirigiendo a eventos, a empresas, a clientes particulares, o quién podría ser tu cliente. Por ejemplo, yo empecé haciendo fotografías a particulares, es decir, cualquier persona, sin tener por qué ser una empresa o una compañía, que quisiera retratos de él mismo o de ella misma. Lo más cercano que tengo son mis amigos. Empecé a hacer fotografías a mis amigos como colaboración. Les pedí que se prestasen como modelos y yo a cambio les daba esas fotografías y así tener mi propio portfolio. Una vez tuve mi portfolio, me anunciaba por redes sociales e incluso en persona y les ofrecía mis servicios como fotógrafo. Una vez llegaron los primeros clientes y eso empezó a ser constante, directamente esta primera ronda de clientes les recomendaba a amigos suyos mis servicios de fotógrafo y así poco a poco me fui dando a conocer. En el caso de que quieras optar a empresas como clientes, tienes que ver qué sector de empresas te interesa. Van a ser empresas de alimentación, empresas de viajes, empresas de algún producto y o bien contactarles por internet o contactarles en persona y de nuevo enseñarles el portfolio. También te digo, cuando yo empecé a hacer esto, normalmente el 80% te rechaza porque o bien no le interesa o a lo mejor no está conforme con tu trabajo, pero no pasa nada porque la clave es seguir buscando hasta que des con los clientes adecuados. La siguiente pregunta es: ¿cuál crees que es una buena cámara para empezar? ¿Os imagináis que realmente os digo un modelo de cámara? Digo, esta cámara. ¿Qué pasaría el año que viene? Porque saldrían más modelos. ¿O qué pasa si la persona que me pregunta hace retrato y esa cámara es mejor para hacer fotografía de deporte? O que a lo mejor le he recomendado esa cámara, pero con el objetivo que te viene no le vale para hacer fotografías de animales. Y es que esto es lo que pasa a la hora de recomendar cámara, que no hay una cámara que sea la mejor para empezar, ni haya una gama de cámaras que sean las mejores para iniciarse en este mundo, sino que para empezar cualquier cámara os sirve. Sin ir más lejos, si hubiese empezado con esta cámara, genial. O si hubiese empezado con esta cámara, genial. Si hubiese empezado con esa cámara, genial. Y si hubiese empezado con el móvil a hacer fotos, genial. Y la pregunta es ¿por qué? Simple. Todos hacen fotos. La mejor foto no te la va a hacer la que más megapíxeles tiene, pero generalmente sí que va a ser la más cara. Y si estás empezando no es recomendable comprarse la cámara más cara del mercado. Yo en su lugar me compraría una cámara para principiantes, a poder ser de objetivos intercambiables, como puede ser una reflex, y empezar a practicar porque vas a poder manejar los parámetros igual. Una vez vaya pasando el tiempo, tú mismo te darás cuenta si necesitas mejorar tu equipo y buscar algo específico que se ajuste a tus necesidades. Depende si te quieres especializar en retrato, en moda, en deporte, animales, etc. Y luego casi que hay otra cosa más importante que la cámara y serían los objetivos. Ahora mismo me das mi cámara, pero me cambias mis objetivos por el que te viene de serie, que sería por ejemplo el 18-55 mm, y te puedo asegurar que se me complicaría muchísimo hacer las fotografías que quiero. Vamos allá con la siguiente pregunta y es: ¿cómo puedo enfocar a dos personas a la vez que están en diferentes distancias? Y la respuesta te la va a dar la apertura que utilices. Cuando te compras un objetivo, viene acompañado de los milímetros y de un número F. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando con un 30 mm f1.4. Pero imaginaros que estoy yo y otra persona ahí detrás y quiero tener a los dos enfocados. Entonces debo cerrar la apertura, porque el enfoque simplemente son distancia. Y esto se controla con la apertura. Cuanto más pequeño sea el número, menos distancia va a estar enfocada. Y esto lo llamamos profundidad de campo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy enfocado. Pero si hago así, mi mano no está enfocada. Para poder enfocar los dos tengo que cerrar la apertura. Entonces, si quiero salir solamente yo enfocado y el resto desenfocado, voy a poner la apertura con el número más pequeño. No hay un número exacto, sino que tienes que ir probando. A lo mejor si estoy yo y otra persona un poco más atrás y el fondo está bastante lejos y quiero que salgamos nosotros dos más o menos enfocados y el resto un poquito enfocado, quizá con F4 nos valga, o a lo mejor F3.2, no lo sé, eso lo tenéis que ver en el momento. Haces una foto, la amplías, lo compruebas y vas cambiando. La siguiente pregunta es: ¿cómo hacer para tener una mejor calidad a la hora de tomar fotografías? Bien, pues esto depende de tres factores y sería la cámara que utilices, la iluminación de la que dispongas y los parámetros a utilizar desde tu cámara. Si partimos de un lugar bien iluminado, es decir, con abundante luz, significa que si lo hacemos bien vamos a tener una foto con bastante calidad. Y ojo que ahora nos referimos a calidad con la calidad de la imagen, no calidad de la idea ni de que la foto sea buena o mala, eso va aparte. Entonces, tenemos buena iluminación. Si tenemos una cámara medianamente moderna, es decir, que tenga, no lo sé, las calidades van avanzando. Ahora mismo nos parece 5 megapíxeles poco, pero en su día era un montón.
montón. Y ahora, por ejemplo, 100 megapíxeles nos parece una locura. Y dentro de unos años 100 megapíxeles será muy poco. Entonces, con una cámara normalita, decente, o incluso el móvil, vamos a pasar a utilizar los parámetros. Lo primero que te va a dar calidad y que va a hacer que no genere ruido es el ISO. Cuanto más bajo esté el número ISO, más calidad vas a tener en tus fotografías. Si por el contrario utilizas un ISO muy alto, por ejemplo 6400 o 12800, en tu fotografía va a aparecer ruido, que son como puntitos de varios colores, y eso hace que empeore la calidad de la fotografía. Un ISO bajo que va a hacer que tengas menos luz en tu fotografía, por lo que vas a tener que compensar con la apertura y con la velocidad. Si tienes una velocidad muy baja, puedes utilizar un trípode y así tu fotografía no saldrá nada movida. Incluso hay veces que me preguntan que cómo subo las fotografías con tanta calidad a Instagram. Lo subo con la misma calidad de todos. De hecho, mis fotografías en Instagram se suben como a un 20% de la máxima calidad, pero eso a mí y a todos. Y de hecho, esa es una de las razones por la que recomiendo hacerse un portfolio aparte, no utilizar Instagram de portfolio porque no es demasiado profesional. Y lo que quiero decir es que tus fotografías pueden dar la sensación de tener más calidad simplemente por la iluminación. Esta fotografía da sensación que tiene mejor calidad que esta. Y es simplemente por la iluminación, porque es con la misma cámara y el mismo objetivo. Siguiente pregunta es ¿cómo le empiezo a dar el valor a mi trabajo y salgo de la idea de que es malo? Bueno, yo creo que esto nos pasa a todos, sobre todo cuando falta un apoyo a nuestro trabajo. Pero bueno, la mejor forma de pensar esto es ver tus primeras fotografías, ver las últimas y ver si has tenido una mejoría. Si la mejoría es positiva, no cabe duda de que estás mejorando y tu trabajo es mejor que antes. ¿Es bueno? Pues depende. ¿Qué se considera bueno? Si al fin y al cabo esto es un arte y el arte se valora de forma subjetiva. Así que no te encierres en que tu trabajo es malo y piensa que el año que viene será mucho mejor. Y ya sabéis, si alguien critica vuestro trabajo, no le hagáis ni caso, si es que no merece la pena. Id a lo vuestro, mejorad por vuestra cuenta y no os lo toméis como una competición. Ya veréis cómo los resultados llegan. La siguiente pregunta es, ¿cualquiera puede hacer fotografías? La respuesta es sí. Y no estamos hablando solamente de hacer fotografías, sino hacer buenas fotografías. No solamente es tema de teoría, de práctica, de experiencia o incluso ese talento natural del que se habla, sino que también hay un factor interesante que sería el tema de la suerte y de la estadística. Me explico. La fotografía no deja de ser una disciplina en la que capturas una porción de la realidad y se queda para siempre. Entonces hay veces que pueden ocurrir cosas que van a ocurrir una entre un millón. Si da la casualidad que alguien tiene la cámara o incluso el móvil y toma la fotografía de un evento increíble que no se va a volver a repetir, puede que tu fotografía simplemente por eso sume puntos y pueda llegar a ser buena. Imagínate estar de excursión y de repente ver un volcán que entra en erupción y haces una fotografía. Ya puede ser impactante y puede ser buena y no tener por qué ser el mejor fotógrafo del mundo. O un ejemplo que no tiene nada que ver. Dos personas. Una persona es muy buen fotógrafo y solamente hace una fotografía al año. Y luego otra persona que es más normalito, pero hace 10.000 fotografías al año, es probable que hablando de resultados vayas a tener mejores fotos en la persona que ha hecho más fotografías. Por eso también recomiendo que salgáis mucho a practicar, ya que os vais a encontrar con un montón de cosas. La siguiente pregunta la hemos tanteado un poco antes, pero sería cómo empezar a trabajar con marcas. Y bueno, lo primero que recomiendo siempre es tener tu propio portfolio, algo que pueda demostrar lo bien que puedes hacer tu trabajo. Lo siguiente sería contactar con ellas, porque no van a llamar a tu puerta y van a decir, oye, queremos contratarte. Así que primero encontrar marcas que te parezcan interesantes o que les pueda resultar interesante tu trabajo. Entonces ahí tienes que contactarles. Te puedes hacer una breve presentación. En mi caso les podré decir, oye, me llamo Marcos Alberca, llevo tantos años haciendo fotografía, este es mi portfolio, me interesa vuestra empresa porque tal, tal y tal. Y me gustaría saber si necesitáis algún fotógrafo para una campaña o de forma fija, porque me encantaría trabajar con vosotros. Y puedes decirle que estás abierto a proposiciones, si tienen algún nuevo catálogo o alguna nueva temporada que te puedan avisar, lo que sea. Y a lo mejor te puede decir que no, pero si mandas esto a 100 marcas, créeme que al menos una te va a decir que sí. La siguiente pregunta sería, ¿cuando empezaste a aprender lo básico se te olvidó en algún momento? He de decir que sí, incluso a día de hoy, cuando pasa mucho tiempo sin hacer fotos, se me van olvidando poco a poco las cosas. Por eso es recomendable ser constante o al menos tener una especie de guía que te hayas preparado que te ayude a que no se te olvide. Así que no os preocupéis por eso porque es totalmente normal. Incluso esto puede parecer raro, pero yo tengo cursos de fotografía y de vez en cuando me los veo porque me gusta repasar. Es algo que tengo en la cabeza, pero no siempre lo estás aplicando a la hora de hacer fotografías. Entonces me lo vuelvo a ver y digo, vale,
esto lo tengo que aplicar, esto lo tengo que aplicar, esto lo hago, esto a veces se me olvida, y así a la hora de hacer fotografías lo vas interiorizando y lo vas aplicando a tus fotografías. La siguiente pregunta es cómo saber encuadrar perfectamente. Esto no es una ciencia exacta, no es que haya unos encuadres que sean perfectos, sí que es verdad que hay varios esquemas de encuadres que te dicen cómo hacer correctamente un plano medio, cómo hacer un primer plano, cómo fotografiar un paisaje, y a todo esto le tienes que sumar la composición. Yo, por ejemplo, estoy situado a un lado de esta escena, me podría haber puesto en medio, pero me resultaría menos interesante. Lo que he hecho es colocar mi cabeza en uno de los 4 puntos de las intersecciones de los 3/3 y es una regla de composición, pero a lo mejor lo correcto sería ponerme en medio. Así que diría que la forma correcta de encuadrar es conocer todos los encuadres, es decir, saber la teoría, y luego aparte tener un poco de intuición y pensar qué puede quedar mejor o qué puede quedar peor, porque la clave es conocer las reglas pero luego romperlas, ya que al fin y al cabo esto no deja de ser un arte y podemos ser todo lo creativos que queramos. La siguiente pregunta es ¿cómo sé cuánto cobrar? Aquí en esta pregunta hay opiniones muy dispares, incluso entre profesionales no se ponen de acuerdo. Tú pones en Google ¿cuánto debo cobrar por mis sesiones de fotos? Y te va a aparecer de todo, o sea, absolutamente de todo. Y lo sé porque yo también he pasado por eso. Yo cuando empecé a hacer sesiones de fotos no tenía ni idea de cuánto cobrar. Yo leía y en un sitio me decían que si acababa de empezar que 20, otro lugar que 50, en otro sitio que según mi tiempo y las horas de edición y la cámara que me ha costado tenía que empezar cobrando 200 euros y al final era un jaleo. Así que lo que hice fue reunir a varios amigos míos y preguntarles sinceramente si te interesase una sesión de fotos cuánto estarías dispuesto a pagar. Cada uno me dijo una cifra distinta, así que lo que hice fue hacer una media. Al fin y al cabo iba a hacer una sesión de fotos a gente de una edad muy parecida, entonces tenía que calcular de cuánto dinero disponían, cuánto se gastarían en algo como una sesión de fotos y también un precio ajustado como para tener varios clientes. Así que hazte las siguientes preguntas y es ¿por cuánto dinero estarías dispuesto? Porque si es un precio muy bajo y no te interesa, pues no las hagas. Y otra pregunta es ¿cuántos clientes potenciales estarían dispuestos a pagar por tus servicios? Así que es algo muy abierto. La siguiente pregunta es ¿cuáles son las fotos que más les interesa al público? Y es una pregunta muy interesante, porque desde mi propia experiencia, las mejores fotos no son las que más les interesa al público y al revés. Básicamente, por ejemplo, las fotos que yo subo a mis redes sociales son un resumen de lo que quiero que vea la gente, no mis mejores fotografías. Tienes que hacer como un pequeño estudio de qué es lo que le interesa a tu público ver, porque luego también hay públicos diferentes. Y es tan sencillo como reunir un pequeño grupo de amigos o conocidos y hacer un pequeño test. Preséntales, no sé, 10, 20 fotos y pregúntales cuáles son las que más les gustan. Estoy seguro que muchos de ellos van a coincidir y a lo mejor no coinciden contigo. Así que por estadística, luego a la hora de publicarlas en tus redes sociales, más o menos van a tener la misma aceptación. Y vamos con la última pregunta, que sería ¿cómo salir de un bloqueo creativo? Es algo que nos puede pasar a todos, es algo totalmente normal, así que no os preocupéis. Lo primero sería parar, no hay que forzarse. Si a ti no te sale porque tienes un bloqueo creativo, no intentes forzarte para hacer una y otra vez fotografías con la misma soltura que lo harías normalmente. Esto a veces pasa y por ello la solución que yo te pongo es primero descansar un poco, despejar la mente, los días que te haga falta y empezar a retomarlo poco a poco, empezando por inspirar. Si tienes un bloqueo creativo es porque intentas hacer algo y te frustras porque no te sale tal y como tú quieres. Entonces trata de inspirarte. Una vez tengas la inspiración, puedes repasar la teoría, que sepas que estás dominando tu cámara y que te ves capaz de llevar a los resultados aquella idea que tienes en mente. Por último, cuando ya hayas conseguido salir de ese bucle y tengas tus resultados, no ser demasiado estricto contigo mismo. No es bueno que veas tu trabajo y no lo valores, sino que te des tiempo y que poco a poco pienses que vas a seguir mejorando hasta recuperar el ritmo que tenías. Por cierto, chicos, me gustaría seguir viendo vuestras fotografías y vuestros trabajos, así que ya sabéis que en Instagram podéis poner el hashtag MarcosAlberca y yo me paso de vez en cuando por ahí e incluso publico algunas de vuestras fotos en mis historias. Dicho esto, muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final y habéis visto este vídeo. Ya sé que ha sido un poquito más largo de lo normal, pero al fin y al cabo sé que estas cosas también vienen bien, porque hay mucha gente que está empezando y le surgen dudas y no sabe dónde encontrarlas. Entonces a lo mejor no es un vídeo muy divertido, pero sí que es verdad que os puede servir a la hora de seguir en vuestro camino en la fotografía. Dicho esto, os recuerdo que abajo en la descripción voy a dejar varios links, entre ellos el de Sairo, y recordad que tenéis el código MarcosAlberca para aplicar un descuento. Luego también abajo os voy a dejar mis redes sociales como Instagram, que subo historias todos los días y publico ahí varias fotografías. Dicho esto, dejad un buen like si os ha gustado el vídeo, suscribíos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!